Hola a todas y bienvenidas. Hoy os quiero hablar de 4 libros que he estado consultando últimamente debido al último módulo del máster. Y estos libros son Una perspectiva ocupacional de la salud, Terapia ocupacional sin fronteras, Terapia ocupacional en la comunidad y Terapia comunitaria. Vale, pues he estado investigando bastante estos libros últimamente porque en el máster estábamos cursando el módulo de terapia ocupacional comunitaria. Por lo tanto, me ha tocado revisar esta bibliografía para los proyectos que tenía que presentar. Y me he dado cuenta que he podido conseguir 2 en la biblioteca, pero que si quieres acceder a ellos son bastante caros. Y estamos hablando, bueno, os iré poniendo precios de todos ellos en pantalla y dónde podéis encontrarlos. Pero me han parecido bastante caros, rondando incluso los 60, 70, 80 euros alguno de ellos. Y bueno, me ha parecido interesante hablar un poco de ellos, de qué me han parecido, por si queréis tener una opinión un poquito más allá de lo que es el índice que puedes leer perfectamente en las páginas web. Así que bueno, vamos allá. El primer libro del que os quiero hablar es Una perspectiva ocupacional de la salud. Este libro está escrito por Anne Wilcock y Claire Hawkins, si no me equivoco. Os voy a estar dejando por aquí los datos más relevantes del libro. Creo que es la segunda edición, si no me equivoco, y os voy a poner unos clips del libro por dentro, ¿vale? Porque yo tengo que decir que este libro para mí ha sido un no rotundo. Y me duele muchísimo decirlo porque a mí Anne Wilcock y los artículos que tiene en la revista australiana de terapia ocupacional acerca de el ser, el hacer, el ser, el pertenecer y el llegar a ser, me parecen que me han cambiado toda mi práctica y toda mi visión como terapeuta ocupacional. Sin embargo, este libro se me ha hecho muy denso. Visualmente me ha parecido bastante inaccesible y eso que tiene un índice de capítulos que en un principio parecía atractivo, pero luego me pongo a leerlo y es que no he podido con ello. De todas maneras, os lo quería dejar por aquí porque, aunque está en inglés, si os interesa, es una manera de profundizar en su teoría. Y si no veis accesible tampoco este libro porque no os termina de llamar, sí que os recomendaría leeros su teoría en los diferentes artículos que ha ido publicando, que son más cortitos, vienen muy bien explicados y sintetizados, y la verdad es que, bueno, a mí Anne Wilcock de verdad, muy fan. El siguiente libro del que os quiero hablar es Terapia ocupacional sin fronteras, Occupational Therapies Without Borders. Este me ha parecido un libro muy interesante de cómo ampliar la mirada a terapia ocupacional y los conceptos de justicia ocupacional. Prácticamente este libro aborda todo lo que es justicia ocupacional. Sobre todo me interesan mucho los capítulos 2 y 18, que os estaré poniendo por aquí por pantalla. El capítulo número 2 nos explica lo que es la justicia ocupacional, todo, cómo desarrolla, de dónde viene y sobre todo los tipos de justicia ocupacional y de injusticias ocupacionales, así de ejemplos que nos ponen que podemos estar viviendo en nuestra práctica clínica. Y me parece muy interesante porque yo tenía un vago concepto de esto. De hecho lo empieza a desarrollar Anne Wilcock, ¿no? Y aquí es donde lo he podido profundizar. Del mismo modo, el capítulo 18 me parece muy interesante porque nos ofrece el marco de práctica en justicia ocupacional, de Participatory Occupational Justice Framework. Es el nombre, lo estaré también dejando por aquí. El capítulo en concreto es el número 18 y nos habla sobre todo de las 4 dimensiones que trabaja este marco, de cómo se pasa de la justicia social y cómo llegamos a desarrollar la justicia ocupacional, del proceso circular que tiene y por dónde podemos empezar a abordarlo. Sobre todo me ha parecido muy interesante que nos pone 2 casos prácticos para tener una idea de cómo utilizar este modelo por sí mismo en el área en el que estamos trabajando o en conjunto con otros modelos quizás para la práctica clínica que estemos desarrollando. Me han parecido muy interesantes, pero es que además este libro me parece muy interesante porque el capítulo 10, por ejemplo, me ha abierto mucho la mirada a que las injusticias ocupacionales no solamente ocurren en situaciones muy extremas, sino también en nuestra práctica diaria. Y este capítulo, las diferentes experiencias que se recogen en este libro me parece que pueden abrirnos la mente y abrir nuestra visión como terapeutas ocupacionales a desde dónde estamos trabajando y que posiblemente sin darnos cuenta estemos siendo partícipes de injusticias ocupacionales y gracias a darnos cuenta poder revertir esto o poder intentar encontrar una solución.
Este libro también me parece que es muy completo en cuanto a diferentes experiencias en diferentes áreas. Incluye desde trabajos con personas refugiadas, con personas del colectivo LGTBI, con personas, con niños con discapacidades, aborda también la maternidad y la paternidad, aborda también las personas mayores y lo hace con autores desde todas partes del mundo. Si no me equivoco, tenemos incluidos capítulos en China, en España, en Chile, en Sudáfrica, en Grecia, en Irlanda, en Los Ángeles y bueno, creo que me estaré dejando bastantes más, pero como podéis ver hay muchísima diversidad y esto me parece que nutre muchísimo este libro. También es cierto que me parece un libro quizás para ampliar y si tenéis curiosidad en cuanto a terapia ocupacional o estáis trabajando en contextos en los que la justicia ocupacional puede estar bastante presente, porque me parece un libro caro, la verdad. Principalmente lo compraría para poder nutrirme de poder tener a mano el marco de justicia ocupacional y los términos y todo el vocabulario. Y luego, bueno, todo lo demás es para abrir la mente y la visión de nuestra práctica y la teoría que tenemos. Pero tengo que decir que me parece bastante caro si solamente tenéis... si no os parece necesario. Ahora bien, yo os invito completamente a que lo busquéis en la biblioteca de vuestra universidad más cercana, solamente para consultarlo, porque de verdad vale muchísimo la pena tener estos conocimientos en nuestra mano y poder ofrecérselo a las personas con las que trabajamos. El siguiente libro del que os voy a hablar es el que más he tenido que estar consultando en este último módulo del máster, porque era efectivamente terapia ocupacional en la práctica comunitaria, Occupational Therapy Based Practice in Community, creo que se dice en inglés, así que la traducción, bueno, la estoy haciendo un poco de aquella manera. Os dejo igualmente toda la información importante de este libro por aquí y principalmente este libro aborda cómo trabajar desde y con la comunidad. Por lo tanto, si no estáis trabajando quizás en un ámbito como este, no sea un libro realmente para ampliar teorías. Sí que es cierto que nos aporta desde dónde viene todo este movimiento y esta nueva área de terapia ocupacional en la comunidad. Nos aporta también los modelos con los que podemos trabajar y de los que nos podemos servir, además de otros modelos no propios de la terapia ocupacional de los que nos podemos nutrir, pero sí que es cierto que se centra mucho en la práctica de cómo desarrollar una intervención y planificar un programa de terapia ocupacional comunitaria. Nos explica desde todos los pasos que tenemos que llevar a cabo en la evaluación, en la preparación del plan, así como en el desarrollo del plan y en la posterior evaluación del mismo. Y cada uno de estos apartados tiene muchísimas subcategorías, dependiendo también de los diferentes enfoques con los que vayáis a trabajar. Entonces me parece un libro muy bueno si estás trabajando en terapia ocupacional comunitaria o quieres empezar a trabajar en terapia ocupacional comunitaria, para nutrirte y para poder tener una guía, pero es cierto que si no, creo que no aporta a nivel general teoría que puedas extrapolar a otras prácticas, a tu práctica clínica quizás. Así que, bueno, lo que sí que quería decir de este libro, igual que los dos anteriores, es que están en inglés todos y por lo tanto para mí este libro ha habido momentos en los que se me ha hecho bola y me ha sido bastante inaccesible el vocabulario que estaba utilizando. Entonces, bueno, os vengo a traer en español terapia ocupacional comunitaria. Está aquí, lo podéis encontrar también, os voy a dejar por aquí donde lo podéis encontrar y los precios, es de Indazango y... ¡oh! Es que está en español. Entonces, esto abre las puertas a la terapia ocupacional comunitaria a toda la comunidad hispanohablante. Entonces, si estáis interesados, este libro lo veo genial y sobre todo también es mucho más barato. Y al final nos trae la misma información que el libro anterior de terapia ocupacional basada en la comunidad. Exactamente lo mismo. Los modelos que se pueden utilizar de práctica propios de la terapia ocupacional y los modelos no propios de terapia ocupacional, así como todo lo que es la evaluación inicial y todo lo que vamos a necesitar para realizar el plan y posteriormente la evaluación de ese plan. Entonces, yo de hecho, os estaré poniendo por pantalla, he tenido que consultar en español todo este contenido para uno de los proyectos que tenía en el máster porque no conseguía llegar
a entender el libro en inglés, y entonces estoy súper agradecida de poder tener esta segunda opción con la misma información. Eso sí, nos ofrece diferentes casos clínicos de aplicación de la terapia ocupacional comunitaria. En el anterior, los casos clínicos se dividen en varias secciones, y creo que son personas mayores, personas con problemas de salud mental y niños. No los he investigado muy bien, así que no os puedo ofrecer más información sobre estas secciones, pero sí que es cierto que en terapia ocupacional comunitaria en español, la autora pues ha tenido diferentes experiencias. Entonces tenemos desde Burkina Faso a España, y si no me equivoco, en Sudamérica también hay una de las intervenciones se realiza allí. Entonces, bueno, contaros que tenéis esta segunda opción por si estáis interesadas y no podéis, primero, permitiros a nivel económico el primer libro, o segundo, el nivel de inglés que tenéis tampoco os lo permite. Así que nada, espero que os haya sido útil, que os haya gustado, que os haya picado la curiosidad, y nada, recordaros que en mi Instagram seguimos hablando de todos estos temas y muchas más cosas que voy aprendiendo, y nada, muchísimas gracias por escuchar. Adiós.